Shalom. Vamos a hacer ahora una corta reflexión acerca del tema antiguo y nuevo. ¿Sí o no? Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Eterno Padre que estás en los Shamaín, Baruch Hashem Yahweh, toda Rabá, Padre eterno, por tu misericordia, te pedimos ahora que nos perdones, porque confesamos que siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre, apelamos a tu misericordia para que nos des un corazón nuevo, un corazón sano, un corazón donde tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Nuestro tema, antiguo y nuevo, sí o no. Vamos a comenzar colocando en pantalla esta gráfico, esta imagen de lo que pudiera ser un, un texto bastante antiguo, pero ya con los símbolos en el idioma hebreo. El Tanaj, conocido como Antiguo Testamento en las denominaciones, es la verdadera palabra del Todopoderoso. Es un grupo de escritos que, junto con los libros del Pacto Renovado, forman la escritura sagrada, la palabra del Todopoderoso. Y así como necesitamos leer todos los capítulos en un libro para conocer la historia completa, de la misma forma necesitamos leer la escritura sagrada completa, ambos, el Tanaj, conocido como Antiguo Pacto, y el Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento. En Lucas 24:25 nos dice: entonces él les dijo, qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. No tenía el Mashiach que padecer estas cosas para entrar en su gloria. Y comenzando desde Moshe y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Qué hay en el Tanaj? Es acerca de Yahoshua el Mesías, quién él es, cómo él es y lo que está haciendo, su función, carácter y propósito. Hay muchos versos, tipos e ilustraciones del Mesías en el Tanaj, dándonos una visión muy importante de nuestro Mesías, Salvador y Rey. El Mesías mismo usó la ley, los profetas y los salmos del Tanaj para ayudar a sus emisarios a entender quién era él. Observe usted Lucas 24 al 27. En Isaías 61 vemos lo siguiente: levántate, resplandece, que ha amanecido tu luz. La presencia del Todopoderoso ha brillado sobre ti. Mira, tinieblas cubrirán la tierra y densas nubes los pueblos, pero sobre ti resplandecerá el Todopoderoso y sobre ti se verá su presencia. Y las naciones andarán a tu luz, los reyes por tu brillante resplandor. Alza tus ojos y mira alrededor, todos ellos se han reunido y han venido a ti. Tus hijos serán traídos de lejos y tus hijas serán como bebés al hombro. Cuando lo veas, te iluminarás, tu corazón se estremecerá y se entusiasmará porque el caudal del mar se pasará a ti, la riqueza de las naciones fluirá a ti. Isaías 61. El Tanaj es también acerca de los israelitas. El propósito de los israelitas era escribir la palabra del Todopoderoso, ser recipientes de las leyes del Todopoderoso, luz para las naciones, ser la, comillas, mujer, comillas, quien iba a dar nacimiento al Mesías, Yahoshua, el Mesías. También leemos historias acerca de los israelitas, sus vidas y servicio al Todopoderoso, los cuales nos dan buenos y variados ejemplos de fe, esperanza, amor y perseverancia.
Adán, Abraham, Moisés, Débora, Ruth, David, Isaías, Nehemías y muchos otros. Por ejemplo, Isaías 49:6 nos dice: poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. El Tanaj es más que muchas historias con un contexto corto, sino que hace parte de la totalidad de la escritura sagrada y de tal manera es una parte necesaria de la historia completa. Consideremos lo siguiente. Primero, existieron las promesas, los pactos o convenios del Todopoderoso. Abraham aprendió que de su simiente vendría una gran multitud de descendientes. Recuerde Génesis 12, 1 al 3, Génesis 12, 1 al 3. David aprendió que el Mashiach sería uno de sus descendientes, el futuro rey de todo el mundo. Recuerde 2 de Samuel 7, 12. 2 de Samuel 7, 12. En Génesis 12:1 vemos lo siguiente. Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Jeremías también aprendió que un gran número de israelitas sería salvo en el futuro. Recuerde Jeremías 31 anteriores y siguientes. Estas promesas son extremadamente importantes porque no solamente describen los planes del Todopoderoso para los israelitas, pero también porque se relacionan con la Asamblea Mundial y nuestro futuro. 2 de Samuel 7, 12, 16, 12 nos dice: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, uno de tus propias entrañas, y afirmaré su reinado. Él edificará una casa para mi nombre, y yo estableceré su trono real para siempre. Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Cuando haga mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con aflicción de mortales. Pero nunca retiraré de él mi favor, como lo retiré de Shaul, a quien quité para hacerte lugar. 2 de Samuel 7, 12 y siguientes. Isaías 9 del 6 al 7 nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la autoridad descansará sobre sus hombros. Le pondrán por nombre Peleioetz, el Gibor, Aviatzar Shalom, admirable, consejero, poderoso héroe, Padre perpetuo, príncipe de paz. En señal de abundante autoridad y de paz sin límite sobre el trono y el reino de David, para que sea firmemente establecido en justicia y en equidad ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará que suceda esto. También encontramos las predicciones de los profetas. Ellos, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu del Mesías dentro de ellos, al predecir los sufrimientos del Mesías y las glorias que seguirían. Recuerde 1 de Pedro 1:11, 1 de Kefa 1:11. Predijeron los sufrimientos del Mesías y la gloria venidera. Por ejemplo, Isaías, Miqueas, Zacarías, Daniel, todos hablaron de la segunda venida del Mesías. Y en 1 de Pedro 1:11 nos dice: procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu del Mesías dentro de ellos al predecir los sufrimientos del Mesías y las glorias que seguirían. Tome nota, por favor, las referencias a Miqueas 5 del 2 al 4, Miqueas 5 del 2 al 4, Zacarías 14, 9, Zacarías 14, 9, Daniel 7, 13, 14, Daniel 7, 13, 14. Y como sabemos hoy,
Algunas de sus predicciones literalmente se cumplieron durante la primera venida de Yahoshua, el Mesías, pero otras serán cumplidas durante la segunda venida de Yahoshua, el Mesías, y la era del reino venidero. Por ejemplo, el Mesías literalmente nació como un ser humano en esta tierra y en el futuro cercano él literalmente aparecerá y va a reinar sobre la tierra. Personajes importantes son claves en la historia humana, no solamente del pueblo de Israel. Si no fuera por Moisés, los israelitas nunca hubieran llegado a la tierra prometida. Ruth, una persona clave en la historia de los israelitas, era la bisabuela de David. Rahab, la mesonera, y también Ezra, quien ayudó a traer a los israelitas de vuelta a Israel. Y así el Mesías pudo nacer en Betlehem. Estas historias vistas en la tierra fueron parte de los planes del Todopoderoso. Vamos a seguir en nuestro estudio sobre los temas del Antiguo y el Nuevo Escrito, sí o no. El consejo del Mesías permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Salmo 33, 11. No existe conflicto entre el Tanaj y el pacto renovado, como si el primero tuviera poco o ningún valor y fuera bastante superado por el segundo. Este falso contraste es la raíz de gran parte del razonamiento erróneo que marca los argumentos de los que sostienen que la ley fue abolida en el madero. En tiempos antiguos, el Todopoderoso habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Eso lo encontramos en Hebreos del 1 al 2. La escritura sagrada de los emisarios era lo que ahora se conoce como el Tanaj. Los escritos de aquellos primeros emisarios no comenzaron a salir de sus plumas hasta 20, 30 y más años después de la ascensión del Mesías. Tampoco había imprentas y un servicio de correo rápido para distribuir rápidamente esos escritos. Solo lentamente ganaron circulación. El Todopoderoso habló por medio de su Hijo, pero sin que perdiera vigencia la palabra expresada anteriormente por medio de los profetas. La escritura usada en el primer siglo fue lo que hoy llamamos el Tanaj, Antiguo Testamento para las denominaciones. En el libro de Hebreos, por ejemplo, vemos la importancia del Tanaj, vemos la continuidad y el cumplimiento. Hechos 17:10 nos dice: entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Shaul y a Silá de noche a Berea. Y al llegar ellos allí, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con la mayor prontitud, estudiando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. La comunidad del siglo I de la era común hacía lo mismo, escudriñaba escrituras. Para ellos hubo desde el principio una relación estrecha entre su escritura y los nuevos escritos que fueron surgiendo y que posteriormente formaron el pacto renovado, comúnmente llamado en las denominaciones Nuevo Testamento. Y fue el legado que dejaron para la asamblea de todos los siglos. Esta relación es muy importante, es semejante a la relación entre la flor y la planta, en tanto que no es posible explicar la una sin la otra. Al cortar una flor y colocarle un arreglo floral, sigue siendo bonita y flagrante, pero ya no tiene vida, ya no producirá semilla que da nueva vida. Para entender y apreciar plenamente el pacto renovado, no debemos separarlo del contexto ni de la riqueza que deriva de su relación con el Tanaj. El Todopoderoso se revela en la historia humana y el Tanaj
es testimonio de esto. El Todopoderoso se dio a conocer por medio de sus acciones en la vida de un pueblo, Israel. Si separamos el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, pacto renovado, lo separamos del Tanaj y estudiamos solamente la revelación del Todopoderoso en el Mesías, sin considerar cómo se reveló a la raza humana antes del nacimiento de Yahoshua, será parcial nuestro entendimiento del Todopoderoso, del mundo, de la raza humana y de su destino. Es muy fácil determinar el rol del Tanaj en el pensamiento de los autores del Pacto Renovado. Los escritos mismos dejan entrever que entendieron la persona y misión del Mesías por medio de lo que el Todopoderoso había revelado en épocas anteriores por su lectura en el Tanaj. Los pasajes del Nuevo Testamento, Pacto Renovado, que citan directamente del Tanaj y las alusiones a pasajes del Tanaj nos permiten seguir las huellas de los autores en su búsqueda por un entendimiento del plan y propósito del Todopoderoso para su pueblo y para la humanidad entera. En el Pacto Renovado, llamado Nuevo Testamento, escrito mayormente en prosa, predominan varios géneros literarios. Podemos encontrar unos poemas o trozos poéticos del Pacto Renovado que proceden del siglo I, por ejemplo, en el libro de Revelación 4 y 5. Pero por lo general, los pasajes poéticos del Pacto Renovado, llamado Nuevo Testamento, en las denominaciones proceden del Tanaj, en forma de citas hechas por los mismos autores. Por ejemplo, Hebreos 1 del 5 al 13 está compuesto de 8 citas provenientes de Deuteronomio, de 2 de Samuel y de Salmos. La forma poética de esos textos es una gran ayuda para identificar con mayor facilidad pasajes del Tanaj citados en el Pacto Renovado. A menudo se introducen citas con las siguientes fórmulas, comillas, ¿no han leído ustedes? Comillas, como lo vemos en Mateo 12. Está escrito que, como lo vemos en Lucas 24:46. A veces los autores indican que un evento cumple lo que está escrito en el Tanaj. Lo vemos en Mateo 13:14. Como nos dice, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Y también en Juan 19:28 cuando nos dice, después de esto, como el Mesías sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumplieran las escrituras, dijo, tengo sed. Muchos textos incluyen notas y referencias cruzadas que ayudan al usuario a identificar citas de la Tanaj en el Pacto Renovado, sean poesía o prosa. No siempre son citas exactas, pero expresan ideas similares. Son en realidad alusiones o ecos del pensamiento de un determinado pasaje del Tanaj. La concordancia es una herramienta útil para identificar las citas y su contexto original. En otras ocasiones se introducen citas con frases que aluden al Tanaj como ¿no han leído ustedes? De otra forma son, dicen las escrituras, y recuerda igualmente Mateo 13 y Juan 19. Los autores demuestran así la convicción de que en las acciones del Mesías se cumple lo que está escrito en el Tanaj. A simple vista, las citas en sí demuestran claramente cómo el pensamiento del Tanaj informó al Pacto Renovado. Aunque ante la poca ilustración podría parecernos muchas veces que algunas citas no concuerdan exactamente con el texto del Tanaj, que en algunos casos no está claro de dónde se está citando el pasaje, que hay comparaciones que nos parecen raras, que hay citas inesperadas que nos sorprenden. Eso ante una poca ilustración que podría parecernos todas estas ideas. Mas vamos a Hebreos 1:7 nos dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
Y en el Salmo 104 vemos, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Estamos viendo aquí dos textos paralelos. El sentido es parecido, pero la manera de expresarlo es diferente. ¿Por qué? El Salmo 104 nos muestra, en nuestra escritura es una traducción del texto hebreo, mientras que el autor de la carta a los hebreos citaba la Septuaginta, la traducción griega del Tanaj. El Tanaj fue escrito en hebreo y en arameo, la escritura que generalmente usaba la comunidad del siglo I en el mundo greco-romano. Fue la versión griega del Tanaj, la Septuaginta, es decir, una traducción de los textos hebreos. La Septuaginta fue preparada por judíos para judíos que habían migrado a otras partes de Asia, Europa y el norte de África, la mayoría de los cuales hablaban griego y no hebreo o arameo. La comunidad del siglo I usaba esta versión para su propia edificación y como herramienta para persuadir a la diáspora judía que Yahoshua era el maestro que tanto anhelaban. Mateo 1:23 nos dice, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Immanuel, que traducido quiere decir, con nosotros está Elohim. Isaías 7:14 en verso paralelo nos dice, ciertamente el mismo Yahweh les dará una señal de su propia elección. Miren, la Virgen ha concebido y va a dar a luz un hijo que le ponga el nombre de Immanuel. Muchas veces las diferencias entre el texto proveniente del hebreo y la Septuaginta y otras versiones son pequeñas, pero a veces hay una diferencia más importante. A veces estas diferencias en las traducciones son causa de grande confusión. Por ejemplo, Mateo 1:23 hace referencia a una virgen que concebirá y en el Tanaj hebreo es una joven que concebirá. La palabra hebrea simplemente significa una mujer en edad de casarse, una adolescente, y no indica si está casada o no. La palabra griega en la Septuaginta significa una virgen no casada. Así que en este caso, el texto del Tanaj, Antiguo Testamento entre comillas, y su paralelo en el Pacto Renovado no difieren de una manera significativa debido a que la palabra griega que los traductores de la Septuaginta usaron para traducir el concepto hebreo de una joven de cierta edad. Lucas 24:45 nos dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y que su nombre se proclamara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Algunas veces la afirmación del pacto renovado de que algo está escrito en el Tanaj no está respaldado directamente por un pasaje que le corresponda en forma textual. En muchas traducciones aparece la cita de Oseas 6:2 como referencia a este texto de Lucas. El texto de Oseas en su contexto original fue una llamada del Todopoderoso a su pueblo a volverse a él. Este versículo menciona el tercer día, pero la relación de esto a las palabras del Mesías en Lucas 24 no es tan contundente. Probablemente el contexto del camino a Emaús nos da la razón. El Mesías explica a los discípulos el significado de el Tanaj Antiguo Testamento y demuestra que el mensaje de la Tanaj Antiguo Testamento es en su totalidad respalda lo que dice. El Mesías, mejor que nadie, podía interpretar las Escrituras y mostrar que su venida y su sufrimiento eran el cumplimiento de la revelación divina en el Tanaj Antiguo Testamento como se le conoce. En su discurso ante el Consejo en Hechos 4:8-12, que Pedro encuentra el rechazo, la muerte y la vindicación del Mesías, y las referencias están en Salmo 118:22. En su discurso ante el Consejo en Hechos 4, Kefa encuentra la oración de la asamblea en 4:24-29. También interpreta la conspiración de los líderes contra el Mesías en Salmo 2 del 1 al 2.
en su encuentro con el etíope, un suceso que lo vemos en Hechos 8, 26 al 40. Felipe usa los textos de Isaías 53 del 7 al 8 para anunciar las buenas nuevas acerca del Mesías. El discurso en el día de Shavuot, Pentecostés, en Hechos 2, 22, 36, que encuentra ciertos eventos prefigurados en el Tanaj. Por ejemplo, en el Salmo 6, del 8 al 11, la resurrección del Mesías. En Salmo 110.1, la entronización del Mesías. Y en Joel 2, 28 al 32, la venida del Espíritu de santidad. En Jeremías 31:15 vemos lo siguiente: grandes llantos y lamentos oyó la gente de Ramá. Era Rachel que llora por la muerte de sus hijos y no quiere ser consolada. Y vemos un pasaje paralelo en Mateo 2:18 que nos dice: un clamor se oyó en Ramá, lamento y gemido grande. Era Rachel que lloraba a sus hijos y no quería consolarse porque perecieron. Ciertos usos del Tanaj en los escritos nazarenos parecen raros a la mente moderna, pero eran muy entendibles para los lectores u oyentes del primer siglo, pues reflejan cómo interpretaban textos en aquella época. Aquí vemos que Mateo 2:18 está citando las palabras de Jeremías 31:15. Jeremías habla de la tragedia del exilio, del destierro de Israel a Babilonia. Rachel, la madre de Israel, que murió siglos antes, eso lo vemos en Génesis 35. Llora inconsolablemente por los descendientes de sus hijos, José y Benjamín. En el libro de Jeremías este texto es seguido por un pasaje de aliento para el pueblo. ¿Y cuál es la relación con el libro de Mateo? Los escritores del Pacto Renovado a menudo encuentran en los eventos del Tanaj elementos que correspondían con acontecimientos en su tiempo. Los llamaban tipos o ejemplos. Recuerde 1 de Corintios 10, 1 de Corintios 10 y 1 de Corintios 6. Los eventos del Tanaj están llenos de paradigmas o modelos formativos para entender lo que pasaba en la vida del Mesías y en la experiencia del pueblo. De esa manera, el mensaje consolador de Jeremías en 31:16 al 20 se aplica a la obra de redención del Mesías. En ambos casos, el Todopoderoso cumple su plan por medio de un sufrimiento, pero detrás de todo trabaja para lograr grandes cosas por la redención de su pueblo y de la humanidad. El Tanaj y el Pacto Renovado comparten en gran medida una misma herencia de culturas y conceptos históricos. Por eso hay personajes, por ejemplo, Abraham, Moisés, David; lugares, la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, Belén, el templo; obediencia, por ejemplo, la circuncisión, el día de reposo, el diezmo; temas, la santidad, el pacto, la fidelidad, que aparecen en ambos escritos. Una investigación que contraste su uso respectivo en distintos contextos aportaría mucho a nuestro tema, pero es materia de otro estudio. Los escritos y las cartas del Pacto Renovado constituyen una beta rica para determinar la relación entre ambos escritos. Los 4 escritos nazarenos tienen características propias. La carta a los hebreos está repleta de citas, conceptos, símbolos y lenguaje del Tanaj. Vamos a leer Lucas 1, 46 al 55. Nos dice: y Miriam dijo: mi ser engrandece a Yahweh, y mi espíritu se alegra en Elohim mi Salvador, porque se ha fijado en la bajeza de su sierva. Sucederá que desde ahora me llamarán feliz todas las generaciones, porque Elohim ha hecho grandes cosas conmigo. Su nombre es santo, y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Hace proezas con su brazo, dispersa a los arrogantes en la intención de sus corazones.
Quita a los poderosos de sus tronos y levanta a los humildes. A los hambrientos sacia de bienes y a los ricos los despide vacíos. A los hambrientos sacia de bienes y a los ricos los despide vacíos. Ha venido en auxilio de Israel, su siervo, para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. Aquí vemos una oración o un himno, una alabanza de la sierva Miriam, la madre de nuestro maestro Mesías Yahoshua. El Tanaj tenía un rol importante y era la base de la enseñanza en los tiempos, en la vida del Mesías. El himno de Miriam tiene la forma de un salmo hebreo, emplea muchas expresiones del Tanaj y entre otras cosas nos muestra la grande sabiduría de esta mujer acerca de todos los temas del Tanaj, del tratamiento del Todopoderoso con su pueblo, con los siervos y de la historia del pueblo de Israel. Vamos a ver algunos de los salmos citados por el maestro. Eli mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Me han desgarrado las manos y los pies. El giro repentino de ese salmo hacia la confianza en el poder liberador del Todopoderoso le dio fuerza y aliento. Lo vemos en el Salmo 22, del 22 al 24. Y en el Salmo 31:5 vemos lo siguiente. Desde luego, su grito al momento de su muerte, una expresión de confianza en el Todopoderoso. Lo encontramos en el Salmo 31:5. Durante el sacrificio, el Mesías usó pasajes del Tanaj. Mateo 4:4, con referencia a Deuteronomio 8:3, nos dice: Pero él respondió y dijo: Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Todopoderoso. Y en Lucas 4:10 vemos lo siguiente: el Mesías recordando pasajes del Tanaj en el episodio de la tentación. Nos dice Lucas 4:10: porque está escrito, a sus mensajeros dará órdenes acerca de ti para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que nunca tropiece tu pie con una piedra. En respuesta, Yahoshua le dijo: está dicho, no pondrás a prueba a Yahweh, tu Elohim. Vemos aquí también que el adversario también tenía el mismo conocimiento acerca de la Torah y del Tanaj. Salmo 33:11 nos dice: el consejo del Mesías permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. No podemos ignorar el Tanaj. Cuando lo leemos nos damos cuenta de que no son eventos separados que sucedieron en el pasado sin ninguna conexión con el futuro. Tenemos que ver las promesas y las predicciones del Tanaj que nos dirigen hacia los eventos del pacto renovado, la primera y la segunda venida del Mesías Yahoshua y la era de su reino. Tenemos que darnos cuenta de que el pueblo del Todopoderoso tuvo enseñanzas decisivas en el pasado que también son necesarias para sus planes futuros. Terminamos esta corta reflexión con este Salmo 33, verso 11 que nos dice: el consejo del Mesías permanece para siempre y los designios de su corazón de generación en generación. Antiguo y nuevo, sí o no. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos guardado con vida hasta este momento, porque así ha sido grande su misericordia y renovada día por día en su inmensa bondad. Padre eterno, yo te agradecemos que nos has guardado con vida, nos has permitido tener este tiempo, estas herramientas, estos medios de comunicación y este anhelo y este deseo de estudiar cada vez más y aprender cada vez más acerca de los Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda adoración, alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Pedimos con clamor
que el Mesías venga pronto, que haya paz para la ciudad de Jerusalén. Y pedimos en estos tiempos sabiduría para los gobernantes de la nación de Israel y resistencia y arrepentimiento para el pueblo de Israel como tal. Todo por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. Invitación para que nos visiten en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Allí pueden descargar los libretos de todos estos vídeos, utilizarlos para sus estudios, respetando los derechos de autor y manteniendo la cohesión de la escritura y de los textos. Hasta otra ocasión. Shalom.